Las constituciones se diferencian dependiendo de su origen político, las cuales pueden ser creadas por contacto entre varias partes, por imposiciones de un grupo a otro, por decisiones soberanas, entre otras. Comúnmente el origen de las constituciones se han presentado por constituciones otorgadas. Las constituciones otorgadas corresponden a un estado monárquico. Son aquellas en las cuales el monarca les otorga al pueblo. También están las constituciones impuestas. Estas constituciones son impuestas por el Parlamento al monarca, donde la representación de las fuerzas públicas de la sociedad de un Estado se configuran en un órgano denominado Parlamento. Esta constitución es la representación de la sociedad, la que le impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Otra que también podemos ver son las constituciones pactadas. En las constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consenso. Son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, entre otras. Las constituciones pactadas o contractuales implican como tres términos. La primera es una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas u otorgadas. En las pactadas hay una fuerte influencia de la teoría del pacto social. Y en la tercera, que son aquellas que son pactadas. Este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos o todos aquellos grupos del poder real que estén reconocidos por el Estado. Por último, tenemos las constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular, que son aquellas elegidas por el pueblo de un Estado, la cual por lo general se dan a conocer por una asamblea y se reafirman con la votación máxima de la población en proceso electoral. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores del poder público, sino que la Constitución surge de las necesidades sociales y de la fuerza popular. Bueno, ahora vamos a hablar de la Carta Magna. Se entiende como la Carta Magna la definición de constitución política. A ver, la actual Carta Magna reconoce la supremacía e integridad de la Constitución Política de Colombia. A partir de esta se crea la acción de tutela como un mecanismo expedito y efectivo para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos fundamentales. También creó la Corte Constitucional como guardiana de derecho de normas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los antecedentes y el contexto histórico que ha tenido la Constitución en Colombia. Todo empezó con la provincia del Socorro, que también fue llamada Gobierno del Socorro. Fue una entidad administrativa y territorial de la Nueva Granada. Esta fue creada el 27 de noviembre de 1795 como un corregimiento del Virreinato de Nueva Granada, a partir de las provincias de Tunja y la provincia de Pamplona. A partir de la Revolución de los Comuneros en 1781, quienes eran un grupo armado que inició en la Nueva Granada, se formó con el fin de luchar contra la implementación de los impuestos de productos como la sal, el tabaco y los juegos de cartas. También porque las personas que cobraban los impuestos utilizaban métodos violentos para recaudar estos recursos. Es así como el Socorro busca convertirse en líder de un nuevo corregimiento de Tunja. El 9 de julio de 1795 el corregimiento de Tunja se divide, creando así la provincia del Socorro. De forma se produce el primer grito de independencia de la Nueva Colombia, donde se redacta un acta de independencia del Socorro. En 1809 se produce un fracaso en la Revolución del Casanare, en la cual participaron los socorranos, donde se había organizado un grupo para viejos refugiados de la Revolución de los Comuneros que se encontraban en Casanare. El 18 de febrero de 1810 se generó una emboscada por parte de los españoles a quienes promovieron ideas revolucionarias, ya que estos presentaban ideas que iban en contra de los españoles y muy prontamente estas generarían cambios. Entre la noche del 7 al 9 de julio de 1810, 3 socorranos que pasaban por la calle de los cuarteles de los españoles fueron atacados por soldados con fusiles desde los balcones.
Otros pueblerinos, al escuchar lo que estaba ocurriendo, fueron a socorrer a estos 3 hombres. Sin embargo, en medio de la lucha desigual, murieron 8 socorranos a manos de los españoles que se encontraban disparando contra el pueblo. El pueblo, al enterarse de tal masacre, se une en medio de la plaza, alrededor de 8.000 personas. Estas querían confrontar aquel acto tan miserable por parte de los españoles. Al amanecer el 10 de julio, los españoles, al ver la presión de la población indignada por estos actos, recurren a un convento para refugiarse. Es así como los socorranos se dirigen al convento para manifestarse y, consecuencia de esto, les cortan el suministro de agua, obligándolos a salir de su refugio. A partir de la rebelión que tuvieron los comuneros, se logra un proceso por el virreinato de 1810, donde se logra la emancipación de las ideas y de los individuos de estas provincias, logrando así el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, quienes lo firmaron los cientos de socorranos que participaron del combate. Por medio de esta gran lucha, se le reconoce la acción de la batalla de la Cuchilla, del Tambo y en el de la Plata, que fue un elemento clave para salir victorioso. Es así como se da inicio a la primera constitución que presenta Colombia, y estas continúan reformando hasta la actualidad. Estas constituciones son 1810, Constitución del Estado Libre del Socorro. La primera constitución de Colombia se lleva a cabo como consecuencia de un enfrentamiento con las fuerzas del rey de España. En el Socorro se inicia una junta de gobierno donde participaron los miembros del Cabildo, quienes se encargaron de redactar el Acta de Independencia el 11 de julio de 1810 y la Constitución del Estado Libre e Independiente de Socorro el 15 de agosto de 1810. 1811. Constitución de Cundinamarca. En la Constitución de Cundinamarca se destaca el conservatismo. En esta se conformó la primera Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso, en Santa Fe, Bogotá. Esta era semejante a la de Estados Unidos de Norteamérica. Nombran como segundo jefe de Estado a Jorge Tadeo Lozano por un periodo de 3 años. Sin embargo, por presiones y desacuerdos, la Asamblea Congreso lo hace abandonar su cargo el 19 de septiembre de 1811 y nombra en su reemplazo a Antonio Nariño. 1811. Constitución de la República de Tunja. En esta constitución se establecen los derechos y deberes del hombre en sociedad. En esa época se reconocían principalmente 4 derechos: la libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad. 1812. Constitución del Estado de Antioquia. El 21 de marzo de 1812 se desarrolla la Constitución del Estado de Antioquia. Esta constitución se centra en la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. También trata la emancipación de la región por el Congreso General de la Nueva Granada o el de las Provincias Unidas. 1821. En este año se da la Constitución de Cúcuta. Es una de las constituciones más importantes, ya que Simón Bolívar declara allí su deseo por ver a América como la nación más grande del mundo, no por su tamaño, sino más bien por los derechos que en ella prevalecen. Es así como la Nueva Granada se unirá con Venezuela para llamarse la Gran Colombia. En esta carta se hace específico la liberación de los esclavos. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. Fue el resultado del Congreso de Cúcuta, que se desarrolló el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la República de la Gran Colombia. En el año 1832 se da la Constitución Neogranadina. En esta se refuerza el poder de las provincias establecida en la ley anterior. A partir de esa Constitución también se da inicio a la promulgación de la sanción. Se comienza la redacción de una Constitución más estructurada, la cual se organizó de la siguiente manera. Título 1. Del Estado de la Nueva Granada y de los granadinos. Título 2. De los ciudadanos de la Nueva Granada. Título 3. Del Gobierno de la Nueva Granada. Título 4. De las elecciones. Título 5. Del Poder Legislativo. Título 6. Del Poder Ejecutivo. Título 7. Del Poder Judicial. Título 9. De la Fuerza Armada.
Título 10, disposiciones generales. Título 11, del juramento de los empleados. Y finalmente el título 12, de la interpretación o reforma de esta Constitución y de la observación de las leyes. 1843. En este año se da la Constitución Política de la República de la Nueva Granada. Se reconocen los problemas de las provincias, por lo tanto se realiza una reforma general de la Constitución. En plena guerra civil fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara Herrán. Después de terminar la guerra, elaboró una nueva constitución en la que se fortaleció el poder del presidente. Con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional, también realiza una reforma educativa y a partir de ello, el conservatismo impuso su autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional. En el año 1858 se da la Constitución Política de la Confederación Granadina. Colombia era llamada Confederación Granadina, dirigida por el presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez. Se le otorgó mayor representación y poder a las provincias. En esta se abolió la vicepresidencia. También se establece el periodo de tiempo como lo fue el presidente y los senadores, los cuales serían elegidos después por un periodo de 4 años y la Cámara por 2 años. 1863. En este año se da la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. La Constitución de 1863 tuvo un carácter liberal, laico y federal. Los Estados Unidos de Colombia establecieron una confederación de 9 estados soberanos con una gran autonomía, donde algunas funciones correspondían al gobierno. Cada estado tenía rentas, potestad legislativa y gobierno propio. Los nombramientos de los secretarios de Estado, los agentes diplomáticos y de los jefes militares se sometían a la aprobación del Senado. También se elaboraba una lista de candidatos para que el presidente eligiera al general en jefe del Ejército Nacional. 1886. En este año se dio la Constitución Política de Colombia. Esa Constitución permaneció vigente por más de 100 años. En el transcurso de su vigencia permanecieron 23 presidentes de la República. En esta Constitución cambia el periodo presidencial, donde ya no era elegido cada 2 años, sino cada 6 años. Este era elegido mediante asambleas donde también se nombraban los gobernadores, a excepción del alcalde de Bogotá. Este era elegido por el presidente de la República. Los conservadores y liberales llevaron al poder a Rafael Núñez. El país fue llamado República de Colombia y el Estado centralista, con mayor control de las entidades territoriales, empezaron a nombrar la Constitución la norma de normas. Y finalmente, en 1991 se da la Constitución Política de Colombia, que es la que rige actualmente. Esta fue decretada el 4 de julio de 1991 y fue expedida durante la presidencia de César Gaviria. En este mismo periodo se declara la democracia participativa sustituyendo la representativa. También se sustituye el estado de sitio por el estado de excepción y guerra externa. Se precisaron las facultades presidenciales, así como también el procedimiento para el otorgamiento de otras facultades extraordinarias, como expedir decretos con fuerza de ley. Es la constitución más progresista y liberal de Colombia. Supremacía. Es un principio del derecho constitucional, según el cual la constitución política está por encima de todo el ordenamiento jurídico. En el caso colombiano, está consignado en el artículo 4 de la Constitución del 91, según el cual dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. El órgano encargado de hacer valer el principio de supremacía es la Corte Constitucional. Allí se revisan todas las disposiciones jurídicas que el legislativo dictamine y se avala su concordancia con la Constitución política del país. Por ejemplo, en el año 2019, la Corte Constitucional tumbó el artículo 33 y el artículo 140 del Código de Policía, que prohibía el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, porque vulneraba el derecho al desarrollo de la libre personalidad.
Historia de la Constitución Política de Colombia de 1991. En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales conservadores y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradoras locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. Aunque no fue oficial, el conteo informal en las elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. El 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz pero sin voto a 4 representantes de otros grupos, 2 del EPL, Ejército Popular de la Liberación, 1 del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y otro del Movimiento Armado Quintín Lame. Se instaló el 5 de febrero de 1991. La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva. 3 de los movimientos, M-19, Liberal y Movimiento de Salvación Nacional. El líder del Partido Social Conservador, Misael Pastrana, ante la exclusión del acuerdo, renunció a la asamblea. Finalmente, la asamblea fue presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19, Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Para poder tratar todos los temas en un corto tiempo, la Asamblea se organizó a través de 5 comisiones permanentes. Comisión primera, Principios, Derechos y Reforma Constitucional. Comisión segunda, Autonomía Regional. Comisión tercera, Reformas del Gobierno y al Congreso. Comisión cuarta, Administración de Justicia y Ministerio Público. Comisión quinta, Temas económicos, sociales y ecológicos. El proceso de discusiones duró hasta el 4 de julio de 1991, cuando todos los delegatorios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución. Preámbulo. El preámbulo es la introducción que presenta las normas que forman parte de una ley o de una constitución. En esta se dan a conocer de manera resumida los motivos o considerando que se llevará a cabo. El preámbulo no está incluido en la normativa, sino más bien es una introducción e interpretación del tema a tratar. En la Constitución Política de Colombia de 1991 habla de lo que se busca lograr a través de la norma de normas vigentes de la nación
y esta no se crea de forma arbitraria, sino más bien con un fin establecido, concreto y diverso, donde se cobije los derechos y deberes del pueblo colombiano. Preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Contenido de la Constitución Política de Colombia de 1991. La Constitución Política de Colombia cuenta con un preámbulo, 14 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Bueno, la parte dogmática de la Constitución se habla de aquella parte que consagra los valores superiores de una sociedad, que postula los principios y fines estatales y las libertades al proteger principalmente el ordenamiento jurídico. La parte orgánica determina la estructura del Estado por jerarquías, procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Entre las garantías constitucionales tenemos la aplicación inmediata, que contiene el derecho a la vida, a la igualdad, a la personalidad jurídica, a la intimidad libre, el desarrollo de la personalidad y a la libertad personal, en sus formas, a la libertad de conciencia, de expresión y de formación, y de cultos, y a la honra del buen nombre. Derechos fundamentales innominados. Contiene la unidad humana en el mínimo vital, la seguridad personal frente a los riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral, reforzada de sujetos de su profesión, como los trabajadores con fuero sindical, las personas discapacitadas, las mujeres embarazadas y los transportadores de VIH. Derechos fundamentales por conexidad, derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas ecológicas importantes, fomentar la educación para el logro de estos fines. Las normas constitucionales pueden interpretarse de manera solidaria, con un principio fundamental al derecho a la vida, el derecho a la seguridad social en salud y la vida, al derecho y al pago oportuno de la pensión y el mínimo vital, el derecho a la acción de pensiones, el derecho al pago de la licencia de maternidad, educación, derecho al medio ambiente sano. La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado social de derecho y organizada, como república unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas, reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa, reconoce las diversas etnias y culturas de la nación, admitiendo las diversas lingüísticas y religiosas del país, y la obligación del Estado y la protección de sus patrimonios culturales. Establece un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación, crea la acción de tutela y el derecho de petición como herramienta de defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sea vulnerado por el Estado o por empresas privadas, teniendo como entidad la Defensoría del Pueblo. Crea la Corte Constitucional reemplazando la Sala Constitucional, dependiente de la Corte Constitucional Suprema de Justicia, la cual debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, tratados internacionales y referendos. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar las ramas judiciales y el reemplazo del Tribunal Disciplinario. Las reformas de la Constitución del 1991, en esta no se tenía en cuenta la extradición de los colombianos,
pero esta fue renovada en 1996, donde fue aceptada la extradición de los colombianos. Este tema fue de gran importancia en esta época. Otro acontecimiento fue la reelección presidencial. No era permitido en la Constitución, pero a partir de una reforma tramitada del Congreso fue aprobada en octubre del 2005, la que permitió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera reelegido para un segundo periodo. En el 2009, el Congreso aprobó la convocatoria de un referendo reeleccionista, la única manera posible de hacer una reforma constitucional, sin convocar una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera un tercer periodo presidencial, pero el referendo fue anulado porque la Corte Constitucional no vio necesario esta reelección.